Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bellas, ni tan santas ni tan diablas, donde hablamos de belleza y más. Así que, por supuesto, con su anfitriona de siempre, Patricia Bernal, y con el auspicio de www.cosmetologiachile.com y, por supuesto, de nuestra comunidad Cultura Estética. Así que sean muy bienvenidos y hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención, porque yo no sé si se acuerdan, pero en general se fijan que siempre como que hay cosas así que salen como de moda. No sé si les ha pasado que hay modas que llegaron para quedarse y hay otras modas que desaparecieron. Ahora no me refiero a la moda de la ropa ni nada de eso, ya, sino que me refiero de que en algún minuto habían tratamientos que parecían ser como el futuro de la estética, ¿ya? Llegaban a los congresos, aparecían en todas las revistas, todo el mundo quería aprenderlo, las clientes preguntaban por ellos, porque además salían en la televisión, ¿verdad? Unos tratamientos que se veían así como wow, y que después desaparecieron. Se fijan, hay muchas cosas que desaparecieron, que estuvieron un tiempo y que se juraba todo el mundo que iban a ser como la panacea de la estética, o no sé, como el futuro de la estética, y finalmente no florecieron, ¿ya? Obviamente que también ocurrió lo contrario. Tecnologías que al principio a lo mejor parecían más una moda, que terminaron finalmente convirtiéndose en herramientas que todavía usamos y que incluso hoy están y siguen evolucionando. Entonces, me gustaría hoy día que hiciéramos juntos un viaje por la historia reciente de la estética, ¿ya? ¿Qué tratamientos llegaron para quedarse y cuáles se quedaron en el camino? ¿Les gusta la idea? Y ojo, porque desaparecer de las redes sociales no significa necesariamente que una tecnología haya dejado de funcionar. A veces simplemente dejó de ser novedosa y ya por eso es que no la ponen en las redes sociales, ¿verdad? La estética no está fuera de las modas, al contrario. Es probablemente una de las industrias donde más rápidamente aparecen distintas tendencias. Y cada cierto tiempo aparecen palabras nuevas, como por ejemplo detox, lipólisis, regeneración, ¿ya? Bioestimulación, nanotecnología, exosomas. De verdad que eso siempre se está hablando mucho de esas distintas palabras en las redes, ¿verdad? Y el problema en general que yo veo desde mi punto de vista más de profe, ¿verdad? Es que comienza cuando confundimos novedad con innovación. Y ahora, obviamente que algo sea nuevo no significa que sea mejor. Y que algo deje de estar de moda tampoco significa que ya no funcione, ya, o que no sirva, porque no es así. Ahora quiero que les hablemos de algunas de las que llegaron para quedarse, ¿ya? Por ejemplo, partamos con una que probablemente muchas de ustedes conocen desde hace años y que es la radiofrecuencia. Yo les cuento que yo en el 2013 viajé a Cuba a hacer unos cursos de radiofrecuencia con unos médicos. Fíjense ustedes, ¿ya? ¿Cuántas veces escuchamos que era una moda? Por eso justamente yo viajé. ¿Y cuántas veces pensamos que probablemente iba a desaparecer? Ya cuando apareció esta tecnología, muchos pensaron que iba a durar un tiempo y después iba a desaparecer. Pero no fue así, no desapareció. La radiofrecuencia continúa siendo investigada para todo lo que es el rejuvenecimiento, la flacidez y la remodelación dérmica. Y las revisiones actuales describen mecanismos relacionados con todo lo que tiene que ver con el calentamiento dérmico y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la remodelación del colágeno. Por supuesto que la calidad de la evidencia no es uniforme porque hay muchas indicaciones y también hay muchos tipos de radiofrecuencia. Pero quizás la pregunta más importante es ¿por qué sobrevivió la radiofrecuencia? Yo pienso que la radiofrecuencia sobrevivió porque encontró un lugar en la estética y también porque evolucionó. Fíjense que esto para mí es súper fundamental porque en la actualidad tenemos
diferentes modalidades de radiofrecuencia y de diferentes combinaciones de radiofrecuencia, incluyendo, por ejemplo, la radiofrecuencia fraccionada sola, que es esta que tiene como puntitas, como puntas, así como conitos, ¿ya? Y también está la radiofrecuencia fraccionada que tiene microneedling, que tiene agujas, ¿ya? Entonces, ha ido evolucionando y obviamente esas que tienen como microneedling y tienen esas agujas generalmente son las fraccionadas que usa el médico, y las otras fraccionadas que tienen como conos metálicos es la que usamos nosotras, las esteticistas. Ambas son radiofrecuencias fraccionadas que van a hacer que el calor llegue a mayor profundidad o que llegue con una mayor dirección, ¿se fijan? Ahora, actualmente los estudios hablan de que la fraccionada con microneedling va a continúa creciendo en investigación y en aplicaciones, ¿ya? Otra también que parecía moda y que una moda casi pasajera, fue justamente el microneedling. La verdad es que yo me negaba a usar el microneedling, ya, porque el primero que llegó fue el derma roller y a mí me aplicaron derma roller y la verdad es que quedé llena de puntitos rojos. Me dolió, no me dolió tanto porque me pusieron anestesia, que tampoco a mí me gusta mucho el uso de anestesia, pero bueno, en algunos casos hay que hacerlo porque hay personas que somos, yo diría que yo soy media laraca con el dolor, ¿eh? Yo soy bien sensible. Entonces apareció primero el derma roller, que finalmente a mí lo que no me gustaba del derma roller es que la aplicación del derma roller depende mucho de la persona que lo hace. Entonces de repente puedes tener una persona que lo hace más brusco o más fuerte o más profundo. Entonces, y obviamente el derma roller, los primeros que lo usaron fueron los médicos, a mí me lo hizo un médico y te rompían la piel, pues te sangraba, ¿ya? Después llegaron los dispositivos eléctricos que finalmente hacen que la profundidad sea diferente, que se pueda combinar, ¿verdad? Que podamos hacer en algunas zonas menor profundidad o mayor, que tiene unos cartuchos especiales, que uno puede poner un activo en la superficie de la piel y que hay una cierta cantidad de penetración, pero en la actualidad el concepto ha evolucionado pero muchísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la actualidad hay mucha investigación de microneedling y también de radiofrecuencia con microneedling para todo lo que es el rejuvenecimiento, las cicatrices, la textura, la pigmentación y otras indicaciones que antes no eran tan comunes para este tipo de herramientas, ¿ya? Entonces, la pregunta quizás es, ¿qué hizo el microneedling? ¿Qué hizo que el microneedling sobreviviera? Aquí lo voy a decir de nuevo, ¿ya? Aquí la pregunta es, ¿qué hizo el microneedling Otra vez. Aquí yo voy a hacer la pregunta, ¿qué hizo que el microneedling sobreviviera? No creo que haya sido solamente porque estaba de moda, ¿ya? Sino que porque detrás del microneedling hay un mecanismo biológico muy interesante, que es toda la respuesta biológica de la reparación y la remodelación tisular. Y por lo tanto eso permite que este tipo de tecnología siga evolucionando, ¿ya? Por ejemplo, como ahora, como con el uso del Nanosoft, que el Nanosoft es también un microneedling, pero mucho más específico y que tiene, ¿verdad?, muchas ventajas con respecto al otro, sobre todo en zonas muy delicadas. Entonces, la verdad es que yo diría que las tecnologías siguen funcionando cuando van evolucionando. Y por supuesto que hay dos nombres que probablemente nadie se atrevería a llamar hoy como una moda: la toxina botulínica y el ácido hialurónico. Eso ha evolucionado muchísimo y siguen siendo protagonistas absolutos de la medicina estética, y hay algunos análisis recientes de todo lo que es la literatura médica sobre rejuvenecimiento facial que muestran que el ácido hialurónico, los fillers y la toxina botulínica continúan siendo súper importantes focos de investigación. Y lo interesante también es que no sobrevivieron exactamente como comenzaron, porque finalmente la estética también evolucionó, ¿ya? Y pasamos de todo esto que es quiero quitarme una arruga, ¿ya?, a
realmente lo que quiero es mejorar mi estructura, mejorar las proporciones, la calidad de la piel, manteniendo la naturalidad, y es por eso que ahora se habla mucho de la armonización facial, que antiguamente no se hablaba tanto, se hablaba más de un lifting, se hablaba mucho más de lo que era hacer desaparecer las arrugas, y ahora se habla muchísimo más de todo lo que es armonizar el rostro, armonizar esa piel, ¿verdad? E incluso yo les diría que esta cosa de que desaparezcan todas las arrugas en una persona mayor, hasta ya no es tan bien visto, porque finalmente es como medio falso, ¿ya? Bueno, yo siempre recuerdo que cuando aparece una tecnología, muchas veces escuchamos, por ejemplo, que el AIFU o el IFU iba a reemplazar todo, ¿ya? Y bueno, finalmente no reemplazó todo. Tampoco desapareció el AIFU o el IFU, ¿ya? Porque todo lo que son estas tecnologías basadas en ultrasonido y otras fuentes de energía continúan formando parte de la estética moderna, ¿ya? Especialmente para todo lo que es el tensado y el contorno, aunque obviamente la evidencia varía según el dispositivo, según la indicación y según el protocolo. Y por supuesto que la tecnología que sobrevive no necesariamente es la que promete más, sino que es la que encuentra una indicación donde realmente pueda aportar, ¿ya? Entonces, esto es como bien importante, porque hay muchas modas y hay muchos equipos que se anuncian como que vienen, van a revolucionarlo todo, lo van a cambiar todo, pero la verdad es que no es así, ¿ya? Y ahora yo quiero que vayamos a la parte como entretenida. Las modas que llegaron diciendo, esto va a cambiar la estética para siempre, ¿ya? Bueno, no vamos a hablar específicamente de algún tratamiento que no funciona, pero sí hay cosas que se prometieron, como por ejemplo la mesoterapia. Yo creo que todas en algún minuto queríamos hacer mesoterapia. Yo creo que todas en algún minuto queríamos hacer mesoterapia y desde una tecnología así como revolucionaria, la verdad es que ahora es una herramienta súper específica, ¿ya? Obviamente que la mesoterapia no desapareció completamente, pero perdió parte de ese como halo de tratamiento milagroso que tuvo en algún determinado momento. Es decir, prácticamente todos los médicos hacían mucha mesoterapia, ¿ya? Y obviamente en la actualidad todo lo que es la evidencia con respecto a los resultados de la mesoterapia van a depender de qué sustancia se usa, la concentración de ese activo, cuál va a ser la vía de penetración, qué indicación le vas a dar, ¿verdad? Para qué está indicado, cuál es la técnica que vas a usar, ¿ya? Y obviamente el protocolo. También la revisión de tecnología de contorno corporal muestra justamente que la mesoterapia, la carboxiterapia, la radiofrecuencia, el AIFU, las ondas de choque y otras técnicas tienen niveles de evidencia distintos, ¿ya? Entonces, el problema nunca fue necesariamente la palabra mesoterapia. El problema fue que la convertimos como una solución para todo, ¿ya? Entonces, todos los médicos solo hacían mesoterapia. Y la verdad es que no, la verdad es que va a depender. Hay algunas cosas en la piel que no necesitan mesoterapia, ¿ya? Entonces, es importante tenerlo como claro. Ahora, también se hablaba mucho de la carboxiterapia. ¿Y la carboxiterapia desapareció? No, para nada. Hay mucha investigación todavía, la investigación continúa con respecto a la carboxiterapia y en el 2025 hay una revisión que reunió 41 artículos y encontró muchas aplicaciones estudiadas en rejuvenecimiento facial, en celulitis, en cicatrices, en depósitos grasos y en otras condiciones. Pero obviamente que estos estudios no significan que todas esas indicaciones tengan el mismo nivel de evidencia o el mismo nivel de resultado. Ya no desapareció,
lo que desapareció fue un poco el entusiasmo de venderla como la respuesta para absolutamente todo, que yo creo que es ahí donde está el problema, cuando vendemos algo como que no, es que esto es revolucionario y lo va a cambiar todo. Oye, otra de las cosas que yo encuentro así como que se han usado mucho es el tema de el uso de los tratamientos detox. ¿Ya? Las dietas detox y los tratamientos detox. Y aquí la verdad es que hubo un tiempo en que las cremas eran detox, los masajes eran detox, el parche era detox, el tratamiento era detox. Y yo muchas veces, claro, uno dice sí, para una celulitis un tratamiento detox es interesante, pero ¿detox de qué son las otras cosas? Si son cremas para hidratar, ¿por qué son detox? Es como, wow, ¿ya? Y aquí es importante distinguir cuando una palabra se convierte en argumento de venta, ¿ya? Y hay que realmente preguntarse, bueno, ¿qué significa realmente desde la fisiología? ¿Ya? Ahí es donde le tengo que poner el ojo como profesional de la estética, ¿ya? Porque obviamente también hubo una época en que cualquier aparatología parecía capaz de destruir la grasa. La cavitación, el ultrasonido, ¿verdad? El láser de baja intensidad, la radiofrecuencia, la criolipólisis. Y a mí me pasa que yo hago clases de aparatología y de repente las alumnas piensan que las máquinas todas hacen todo. Y no es así, ¿ya? No todas las tecnologías van a desaparecer, ni desaparecieron, sino que lo que desapareció o que debería desaparecer es la idea, como les digo, de que una sola máquina puede solucionar cualquier tipo de adiposidad, porque no es así. Es decir, por eso es que existen muchas aparatologías distintas y van a haber aparatologías que se van a comportar mejor en adiposidades abdominales y otras que se van a comportar mejor en adiposidades glúteas, por ejemplo. No todos los equipos sirven para todo, ¿ya? Sobre todo lo que es el contorno del cuerpo, obviamente que están y siguen vigentes, por supuesto, la criolipólisis, el IFU, AIFU, las ondas de choque, la radiofrecuencia, el láser de baja intensidad, la carboxiterapia y otras tecnologías, pero con mecanismos e indicaciones diferentes. Y en eso hay que ser súper claro. Y ahora, ¿qué hace que una tecnología sobreviva? Que tiene un mecanismo que es plausible, es decir, que tiene una explicación lógica, ¿ya? Y que no solamente es porque se siente rica la aparatología, ¿ya? Sino que también tengo que pensar cuál es el fenómeno biológico que va a producir esa tecnología, ¿ya? Puede demostrar resultados, tengo fotos bonitas o tenemos estudios de ese equipo, ¿ya? Puede repetirse, eso es como súper importante, es decir, una tecnología útil debe poder convertirse en un protocolo. Ya cuando yo convierto esa tecnología en un protocolo, que la repito y tengo siempre un mismo o un resultado positivo, es súper importante. Ahora, otro punto importante es el uso de esa aparatología o el uso de esa tecnología. ¿Tiene una relación razonable entre beneficio y riesgo? Esto es muy importante, porque de repente un resultado espectacular no me sirve si el costo biológico es demasiado alto. Ya es como súper importante eso de tenerlo claro. Ya también es importante si esa tecnología se adapta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que se van adaptando a las necesidades. Y aquí un ejemplo súper bueno de esto es el microneedling, ¿ya? Porque el microneedling se fue adaptando y ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades. Y por supuesto, y aquí viene una pregunta como incómoda. ¿Cuántas de las cosas que hoy estamos llamando revolucionarias van a seguir existiendo en 5 o 10 años? Los exosomas, los péptidos, los polinucleótidos, el PDRN de salmón, la nanotecnología, la medicina regenerativa, el microneedling, la bioestimulación,
La verdad es que no lo sé. Ya, y no lo sé porque todavía no estamos construyendo evidencia. Y decir no lo sé es quizás la respuesta más científica, porque es mucho más, se está construyendo evidencia y eso es mucho más potente que intentar adivinar si alguna de estas tecnologías va a ser lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser en 5 o 10 años más. Fíjense que después de todos estos años de profesión, hay algo que tengo súper claro. He visto llegar tratamientos que parecían revolucionarios y desaparecer casi tan rápido como llegaron. Yo recuerdo que en alguna oportunidad yo le decía a mis alumnas, cuando aparecía una tecnología y era, no sé, pues de cualquier de marca o de una fábrica francesa o inglesa o, no sé, norteamericana, yo siempre decía, bueno, a ver, pero ¿y en ese país ya no existe gente con esa problemática? Porque de verdad que, no sé si voy a poner eso, ¿ya? Entonces voy a volver a decirlo. Miren, después de tantos años en esta profesión hay algo que tengo clarísimo. Ya he visto llegar tratamientos que parecían revolucionarios y desaparecer tan rápido como llegaron. Pero también he visto tecnologías que comenzaron como una novedad y que con investigación, evolución y mejores protocolos se terminaron convirtiendo en herramientas profesionales, ¿ya? Por eso no quiero que te salgas de este capítulo sabiendo cuál será la próxima moda. Ya quiero que salgas sabiendo cómo reconocer si una moda merece convertirse en conocimiento o no. Porque la profesional que sigue todas las modas siempre va a llegar tarde. La profesional que aprende, en cambio, a interpretar la evidencia puede decidir cuáles valen la pena seguir. ¿Ya? Así que vamos a jugar un poco. ¿Ya? Vamos a ver si es moda o futuro. Radiofrecuencia, moda o futuro. Microneedling, moda o futuro. Exosomas, moda o futuro. Carboxiterapia, moda o futuro. AIFU, moda o futuro. Péptidos, moda o futuro. Ya, pero no respondan aún, ya. Primero hagamos la pregunta que separa la moda de la ciencia. ¿Qué evidencia tenemos? Entonces, si nosotros preguntamos por la evidencia, radiofrecuencia, moda o futuro, absolutamente futuro, porque hay mucha evidencia. Microneedling, moda o futuro, absolutamente futuro. Exosomas, moda o futuro, en realidad los exosomas son una promesa, ¿ya? Que todavía está en construcción. Yo diría futuro, ¿ya? Espero no equivocarme. Carboxiterapia sobrevive, pero con algunas indicaciones muy específicas. AIFU, futuro, especialmente cuando está bien indicado y bien el protocolo está bien desarrollado, ¿ya? Péptidos, futuro, pero ojo porque no todos los péptidos son iguales, ¿ya? Ahora, ¿saben que tienen todas las tecnologías que realmente sobreviven? Que en algún momento dejan de venderse solamente como una moda y empiezan a estudiarse como herramientas. Entonces, siempre recuerden que la moda va a preguntar, ¿está funcionando en Instagram esta publicación, esta aparatología? Y la ciencia siempre va a preguntar, ¿qué evidencia tenemos? Ahora, lo más importante, chicas, es que una buena profesional necesita siempre saber hacer las dos preguntas. ¿Se está viendo en Instagram? ¿Se están viendo redes sociales? ¿Tiene evidencia científica? Entonces ahí voy a pensar que realmente la puedo incorporar dentro de lo que quiero ofrecer como una buena profesional de la estética. Bueno, yo espero que este capítulo les haya gustado, que haya sido provechoso. Y por supuesto nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Patricia Jimena Bernal, en Instagram como _Pati Bernal, en TikTok como ni tan santas ni tan diablas, y por supuesto los podcasts en nuestro canal de Spotify, Bellas ni tan santas ni tan diablas, y obviamente nuestra plataforma de cursos www.cosmetologiachile.com, y en nuestra comunidad por WhatsApp que se llama Cultura Estética. También tenemos grupos de cultura venta y tenemos grupos de cultura
Ceremi. Así que eres bienvenido a nuestros grupos de cultura estética, donde hablamos de estética y más también, por supuesto. Así que nos vemos en una próxima sesión. Ya que estén súper bien y que tengan una excelente semana. Chao, chao.